mi nombre es Cristi Cruz y bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. Antes de comenzar directamente con el tema, quiero decirles que estoy un poco nerviosa. Como ustedes se habrán dado cuenta, los que ya han escuchado más el podcast, yo solamente he grabado sola como 2 episodios. Y eso me pone muy nerviosa. Así que en este episodio yo quise hacer como notas específicas de lo que yo quería compartir con ustedes. Porque quiero ser como que muy específica con lo que quiero decir, con la enseñanza que quiero dejar, con lo que Dios trató conmigo en esta etapa de la pausa. Y quería tomar las notas como para que no se me olvidara nada. Y después no estar pensando como que, wow, yo debía haber dicho esto. Entonces, si me ven leyendo el iPad, es porque ahí están mis notas de exactamente lo que yo quiero decir. Entonces, nada, ya podemos empezar con el episodio. Hoy yo quiero compartir con ustedes sobre este tema que ha sido tan importante para mí por lo mucho que Dios me ha enseñado durante la pausa. Yo entiendo que ha sido de muchísima bendición el hecho de haber tomado la decisión de poner pausa a todas las cosas para enfocarme realmente en mi relación con Dios y hacerla una prioridad. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros nos tomamos una pausa en el mes de mayo y no era como lo más lógico que debíamos hacer por todo lo que estaba pasando con el proyecto de Guiados. O sea, el podcast estaba creciendo muchísimo, acababa de lanzar un libro y lo más lógico era que yo le diera más fuerza, más empeño al crear contenido, a dedicar más tiempo a las redes sociales, pero yo venía sintiendo que debía tomar una pausa desde enero de este año, o sea, prácticamente 5 meses. Yo sentía que en medio de tantas cosas, en medio de tantas ocupaciones, el mucho hacer, como que me estaba perdiendo en mi relación con Dios y me estaba perdiendo a mí misma. Siendo completamente honesta, me estaba sintiendo muy frustrada, me estaba sintiendo muy agobiada, me estaba sintiendo básicamente perdida, siendo completamente honesta. Mi tiempo de oración estaba siendo prácticamente nulo. Mi tiempo devocional lo continuaba haciendo, pero no con la misma intención. Me sentía en una carrera corriendo constantemente, pero perdiendo el objetivo de vista y sentía que yo misma me estaba perdiendo en el proceso. Yo siempre he tenido muy presente el hecho de que es posible hacer cosas para Dios, pero dejando a Dios de lado. Y eso era algo que realmente me daba mucho temor hacer y sin darme cuenta yo estaba cayendo en ese mismo error. Y sinceramente yo comencé a reconocer que yo tenía que parar para poner mi relación con Dios en orden. Pero prefería decir, lo hago después de subir tal cosa, o lo hago después de trabajar en esto del libro, o lo hago después de hacer, básicamente. Hasta que un día, hablando con Moisés con respecto a cómo me estaba sintiendo emocionalmente y cómo me sentí en cuanto a mi relación con Dios, entendí que ya debía parar, que mi relación con Dios no podía seguir esperando. Y fue ahí cuando decidí pausar y dejar las redes para volver a hacer de Dios mi verdadera prioridad por encima de hacer lo que sea para Él. Porque ¿de qué me sirve realmente hacer muchísimas cosas para Él si realmente mi relación con Él no está en el mejor lugar? Yo siempre he sido muy consciente de eso. Y sinceramente ya sabía que tenía que parar. Tomé la decisión de comenzar a trabajar intencionalmente en mi tiempo de oración. Algo que me estaba costando demasiado. Algo que me pasaba antes. Okay. Tomé la decisión de trabajar intencionalmente en mi tiempo de oración. Algo que me estaba costando demasiado. Algo que me pasaba antes era que cuando iba a orar comenzaba a pensar en que Dios no me estaba escuchando, que yo estaba hablando al aire, que orar no tenía ningún sentido, que orar no funcionaba, que no sabía por qué tenía que orar, que no me llegaba nada a la mente, ningún motivo de oración. Realmente el orar me causaba más ansiedad y frustración que un gozo. Y algo que tuve que hacer fue literalmente apartar un momento para hablar con el Señor sobre mi frustración sobre orar. O sea, fue literalmente yo ir a orar y comenzar a exponer al Señor mis pensamientos. Y decirle, Señor, yo siento que tú no me oyes, yo siento que tú no estás ahí, yo siento que yo estoy hablando al aire. Y en medio de esa conversación sincera con el Señor, yo recuerdo que comencé a sentir que tenía que confrontar esos pensamientos con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y recordar que la Biblia dice que el Señor escucha el clamor de sus hijos,
que nosotros los que aceptamos al Señor tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que habita en nosotros. Entonces Él siempre está presente, Él siempre está escuchando. Y tuve que comenzar a trabajar esos pensamientos, confrontar esas mentiras del enemigo con la verdad de Dios, y realmente eso lo transformó todo. Sin darme cuenta, algo que comenzó como una conversación honesta con el Señor, estaba siendo un momento de oración hermoso y que Dios estaba usando para transformar mi forma de ver la oración. Y justo en esos días, cuando tomé la pausa, estaba leyendo Mateo 6. Y el versículo que llamó mi atención fue el primero, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Realmente es un versículo que yo he leído y he escuchado muchísimas veces, pero simplemente le pasaba por arriba porque realmente no entendía lo que quería decir pobre de espíritu. O sea, no entendía cómo se relacionaba bienaventurado el pobre de espíritu. Sinceramente, simplemente no entendía. Entonces, ese día yo decidí buscar un comentario bíblico y comenzar a profundizar en eso para entender a lo que se refería. Y en el comentario bíblico decía que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Son aquellas personas que reconocen lo mucho que necesitan al Señor. Y ahí fue como que todo me hizo sentido. Ahí yo pude entender por qué dice que a los pobres de espíritu como les pertenece el reino de Dios. Y sinceramente en ese momento yo tuve que ir a orar porque me sentí muy confrontada. Recuerdo que en ese momento solo podía pedir perdón a Dios y estaba reconociendo lo mucho que lo necesitaba. Y Dios como que me permitió ver aquellas áreas en las que yo estaba mal. Y eso me recordó muchísimo a Isaías, cuando él entró en la presencia del Señor y delante de la presencia del Señor él solamente pudo reconocer que él era un hombre de labios impuros y lo poco que merecía estar delante de la presencia del Señor. Y como cuando él reconoció lo mal que le estaba, Dios envió a un ángel para que purificara sus labios. Sinceramente yo me identifiqué mucho. Yo sentí que yo estaba delante del Señor y solamente podía ver lo mal que estaba dentro de mí y lo mucho que necesitaba que Dios me purificara, que Dios me limpiara, que Dios transformara mi vida por completo. En ese momento fue como que Dios abrió mis ojos, me permitió ver mi pecado y mi única respuesta fue reconocer mi gran necesidad de Dios y agradecer por su gran amor y su gran misericordia hacia mi vida. Yo siento que reconocer mi necesidad de Dios lo cambió todo. Mi anhelo por el Señor creció y me di cuenta que mientras más me acercaba a Dios, más lo anhelaba. Comencé a disfrutar mis tiempos de oración con Dios. Dios comenzó a transformar mi corazón, a transformar mis pensamientos, a transformar mi manera de ver a las personas y mi manera de ver la vida en general. El tomar una pausa para poner mi relación con Dios en orden fue la mejor decisión que pude tomar. Porque yo sé que Dios vio la intención de mi corazón de acercarme genuinamente a Él y Él comenzó a confrontarme, a alentarme y a transformarme. Sin duda alguna no soy la misma luego de esa pausa y mi deseo genuino es no volver atrás. Me di cuenta de cómo en nuestra generación es tan fácil de caer en la trampa de la productividad tóxica que se nos vende como buena. El vivir constantemente ocupados, constantemente haciendo algo, constantemente distraídos sin darnos cuenta, perdemos de vista el evangelio, perdemos de vista lo realmente importante y terminamos corriendo constantemente en la ruedita del ratón, simplemente siguiendo la corriente de este mundo. Por eso terminamos frustrados, agotados y emocionalmente drenados, por estar intentando llenar nuestros corazones de mucho hacer en lugar de correr a la fuente de agua viva para que sacie nuestra sed. Y justamente eso es algo que Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón. Hace unos días estaba orando pidiéndole a Dios que permita que todo el mundo pueda reconocer la necesidad que tiene de Dios. O sea, como que todo el mundo pudiera sentir en su corazón que necesitaba al Señor. Y mientras oraba, realmente lo que me llegó a la mente es que todo el mundo sabe que necesita algo más. Como que Dios nos ha hecho saber que lo necesitamos a Él. La Biblia dice en Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces es algo que ya sabemos, es algo que sentimos. Pero como siempre, el enemigo siempre busca distorsionar la verdad de Dios y decirnos mentiras tan sutiles y hábiles que parecen verdad,
Y en lugar de reconocer que ese algo más que será capaz de llenar nuestros corazones es Dios, entonces comenzamos a creer que quizás es una pareja lo que necesitamos para ser realmente felices. Que quizás es un mejor trabajo, o tener más dinero, o casarnos, o tener hijos, o tener más seguidores en Instagram, o tener más likes. No sé, cada quien sabe lo que está persiguiendo, intentando llenar su corazón en lugar de buscar a Dios. Y andamos por la vida intentando llenar el espacio que solo Dios es capaz de llenar con cosas que solo nos darán felicidad momentánea, pero nunca nos darán la plenitud que solo Cristo puede brindar. Y sinceramente, yo siento que eso era lo que yo estaba haciendo antes de la pausa. Sin darme cuenta, yo estaba intentando llenar mi corazón con hacer muchas cosas, con ocuparme, con llenar mi agenda, con estar completamente distraída, cuando realmente lo que yo necesitaba era acercarme más a Dios, exponerme más a su presencia, permitir que Dios transformara mi forma de ver la vida, mi forma de pensar, mi forma de ver a la gente. Y hoy quiero hacerte una invitación. Si sabes que necesitas trabajar en tu relación con Dios para volver a tu primer amor, entonces toma acción al respecto. Todo lo demás puede esperar, pero tu relación con Dios no debe esperar. Nunca te arrepentirás de dejar algo para trabajar en tu relación con Dios. Te darás cuenta que nada se va a comparar con lo mucho que ganas al acercarte y ganar a Cristo. Las pausas son importantes para reenfocarnos, redireccionarnos y para retomar con más fuerza y con la mirada puesta en lo realmente importante, que es solo Cristo. Espero que mi testimonio les haya sido útil. Nos seguimos escuchando.